Capítulo 8. Aún no es el momento. La comandante simplemente miró la pantalla frente a ella. Todas sus operadores estaban muy atentas mientras recibían más mensajes de otras unidades cercanas que se encargaban de otras máquinas. Todo lo que se veía en la pantalla era horrible. Toda la ciudad estaba en guerra. Esta no era como otras, donde eran máquinas contra androides. Aquí era más complicado que eso. Todas las máquinas habían sido destruidas, prácticamente usadas como capullos para la nueva evolución de las máquinas todas, y cada una de ellas se había convertido en Liliths. Parecidos a los androides, con la diferencia de que sin excepcional la regla todas eran mujeres, todas y cada una de ellas. La otra diferencia era un poco más notoria, ya que todas tenían unas extrañas marcas por todo el cuerpo que se podían desprender de ellas como si fueran tentáculos, armas, e incluso había algunas que habían fabricado alas con ellas. Todas estaban luchando contra la nueva generación de androides, una nueva generación mucho más adaptada. La propia comandante había diseñado estos androides después de ver lo que había hecho el humano con el traje robot. Decidió diseñar trajes más pequeños utilizados como armadura para los androides. Esto le daba una mayor capacidad defensiva. Además de eso, esta nueva generación era especial, ya que venía como era una combinación completa entre todos los androides anteriores. Las unidades tenían capacidades de todo tipo, haciendo los soldados completamente completos y muy complejos. Estas unidades las había creado con un autopropósito: dar un golpe definitivo a las máquinas. Pero la propia comandante nunca pensó que las estaría utilizando justo cuando sus grandes enemigos mostraron su propia arma. Todo era igual que la primera vez que había venido el humano, pero ahora era mucho peor, ya que parecía una escena salida del propio apocalipsis. Y las cosas parecían estar muy parejas para ambos bandos, siendo que ambos estaban teniendo muchas bajas, y al mismo tiempo parecía que ninguna estaba dispuesta a rendirse con tal de cumplir sus propios objetivos. La comandante solo veía todo esto con algo de arrepentimiento. En parte todo esto era su culpa, ella lo sabía bien, no hacía falta que nadie se lo dijera. Recuerdo bien cómo esta es la 12ª guerra y parecía que esta era la última. Un poco irónico en su opinión, después de todo los humanos tenían estas tendencias a relacionar el 12 con el fin del mundo. Irónicamente ahora era la 12ª guerra, por lo que podría decirse que ellos tenían toda la razón, aunque no con la fecha sino con un evento. Por la mente de la comandante pasó toda su historia desde que fue cadete. Un androide novata sin mucho que destacar, junto con su gran amiga Anemone. Ambas habían participado en múltiples guerras, pero después de un tiempo, ella fue ascendida y sus caminos se separaron. Anemone decidió generar su propio grupo con los androides desechados, o que ya no tenían partes propias para estas generaciones antiguas, y decidió ayudarlos. Mientras que ella, recuerdo cuando descubrió la verdad. Descubrir que la humanidad estaba extinta fue el golpe más bajo de toda su vida. Había visto millones de sus amigos morir uno tras otro de su propia generación, solo quedaba ella y Anemone. Descubrir que todo había sido una mentira hizo que casi cayera en la enfermedad roja. Pero otro pensamiento se le puso en la mente: si ella se había sentido así, ¿cómo se sentirían todos cuando descubrían la verdad? ¿Cómo se sentiría Anemone cuando descubrió que todo fue en vano, que estaban solos? No lo podía permitir, no permitiría. Si ella caía alejado de la humanidad, los propios androides caerían. Simplemente se levantó y decidió que era hora de cambiar. Lentamente comenzó a crear otros tipos de androides para defender este horrible secreto. Los llamó los centroides de ejecución.
Los ocultó bien entre las otras unidades, ellos actuarían para si algún androide sabía el secreto de inmediato tenía que ser ejecutado. Sabía bien sobre los androides escáner y su enorme curiosidad que uno de ellos se topara con el secreto por error era prácticamente algo que ya tenía previsto. Tal vez no sea justo para los propios androides engañarlos y obligarlos a estar en esta lucha por todo lo que quede, pero si descubrían la verdad sabía que sería peor, sabía que el regalo de la humanidad caería. Así pasó mucho tiempo en un tira y afloja con las máquinas. Pero sabía que la esperanza en los androides se estaba perdiendo, sabía perfectamente que ellos estaban cayendo cada vez más en la enfermedad roja y no sería cuestión de tiempo para que uno de sus mejores guerreros termina cayendo y termina haciendo algo, pero después de mucho tiempo, después de tantos años pasó algo que ni siquiera ella tenía previsto. Un humano apareció en el mundo después de miles de años de estar extintos. Un humano había vuelto a aparecer en el planeta. Cuando lo descubrió se sentía tan feliz, tan contenta. A pesar de que él no quiso ir con ella, se alegró que al menos no se quedaras quieto. Cuando descubrió que él quería revivir a la humanidad se alegró tanto. En secreto siempre los vio con el pop que llevaba, había hecho una conexión especial con ese apoyo que todavía pensaba que estaba desconectado, pero en realidad ella siempre lo mantuvo conectado con ella. Cuando no estaba liderando las demás tropas, se encerraba en su cuarto y veía todo lo que el humano hacía durante casi un año. Cada vez que él reía, él lo veía y también se reía con él. Cuando él se lastimaba, ya sea una fábrica o por un grupo de robots estúpidos, ella los planificó como sus siguientes objetivos. Pero cuando ella vio su sufrimiento, cuando ella miró cómo sus androides se sacrificaban frente de él y vio cómo él lloraba por sus muertes, ella no lo pudo evitar y también estaba llorando por la muerte de sus valientes guerreros. Al igual que él, se aseguró de nunca olvidar sus nombres. Incluso en su habitación había creado pequeñas estatuas de ellos para hacerles homenaje a todos los androides que se sacrificaron para protegerlo. Diseñó esta nueva generación de androides tanto para que estuvieran mejor preparados. Vio las ideas de él que le contaba su pop. Ella siempre tomó las notas y las sugerencias que él tomaba y las creó en esos grandes trajes que les protegerían a sus androides. Pero después de un tiempo, cuando vio cómo el propio Pop se sacrificaba para salvarlo de un ataque, ella se preocupó mucho porque ya no tenía comunicaciones con él. Quería enviarle un nuevo utilizando sus nuevas ubicaciones, pero no lo podía encontrar. Cuando lo vio de vuelta transformado en un cyborg, ella simplemente no lo podía creer. Él había llegado a tanto como sacrificar para que dé su humanidad por ellos. No sabía si sentirse mal por todo, pero bien por saber que él se preocupaba tanto por ellos. Pero tomó esto como un fracaso personal, como alguien que había obligado a un humano a hacer eso. Ahí fue cuando tomó su decisión y decidió hacer un pequeño consejo para que le ayudaran con su idea de los nuevos trajes. Todos los que estaban participando estaban bastante alegres al saber que esa idea no era suya sino del humano. Otra cosa positiva que trajo él cuando llegó, prácticamente la enfermedad roja había desaparecido de todos sus androides. Era otra cosa que le tenía que agradecer. Pero decidió simplemente dejarlo y concentrarse. Ahora mismo era la batalla final y no podía perder. Cuando llegó la segunda humana, ella la reconoció al instante. Sabía que ella era la responsabilidad principal de todo. Ella sabía bien lo que ella había hecho. Sabía que no podía hacerle nada. Su propio programa tenía una regla de no lastimar a ningún humano.
Estaba enojada. Tal vez si no fuera por esta mujer los androides serían otra cosa muy diferente, tal vez incluso hubieran convivido con los seres humanos. Pero pronto ella provocó otra cosa inesperada, no estaba segura pero era demasiado sospechoso que todo esto hubiera pasado justo cuando ella llegó. Simplemente decidió dejarlo pasar y tomó la decisión de concentrarse nuevamente. Llamó a Anemone, sabía que tenía que hablar con ella y sabía que ella sabe y a dónde estaba. Él tenía que protegerlo durante todo esto, así que mandó a su mejor agente. 2H le había dado unas cuantas mejores, como que tenía su propio traje personal. Ella estaba segura de que ella podría lograrlo. En otro lugar. Carlos, Caine y Ana, al igual que muchas de Débolas y Pópulas, se disfrazar cuando llegaron los primeros en atacar. Las diferentes comenzaron a sacrificarse para pelear y dar tiempo. Las originales toman una decisión de quedarse porque ahí serían más útiles, ya que podrían operar todas las Pópulas y Débolas. Caine comenzó a quedarse atrás debido a que todavía no estaba muy acostumbrada a su nuevo cuerpo. Carlos todo esto y también podía entenderla. Él era usando después de todo, o lo había sido ahora que tenía sus partes mecánicas. Era mucho más fácil seguirles el paso a los androides. Antes de que ella pudiera responder, él la tomó al estilo princesa, cosa que se hizo que se enojara, pero entendía por qué lo hacía. La cargó y aún con su peso él podía seguir corriendo a la misma velocidad que los otros. Comenzaron a llegar hasta que se toparon con una Lilith. Ella tenía una especie de cola de escorpión. Pero antes de que pusiera sana, rápidamente se puso enfrente y estaba listo para liquidarla. Pero para su sorpresa y la de todos, esta fue completamente cortado en 3 partes. Se sorprendieron cuando vieron a 2B enfrente de ellos parada. La comandante les ofrece refugio y protección, dijo ella con su nuevo traje. Era algo extraño, pero parecía más un traje de pieza completa, algo más parecido a los shinobis pero aún con un toque militar. Ana y 2 se encontraban enfrente, una al lado de la otra, esto nos protegido, y sabían que podrían arrasar con miles de esas Lilith como si nada. Detrás y haciéndose como escudos humanos, estaban el resto de Débolas y Pópulas. Y en el centro estaban ambos. Sabían que era lo más importante en este momento. Caine no le gustaba para nada esto, pero había visto de primera mano qué tan fuerte era estas cosas. Le disgustaba, pero todavía no tenía su poder completo. Ni siquiera podía creer que esto estuviera pasando, pasar de una cosa u otra en tan poco tiempo. Pero por primera vez en toda su vida no podía recriminar. Antes podía hacer lo que quisiera porque tenía la fuerza para hacerlo, pero ahora era tan vulnerable que cualquiera de estas chicas podría destrozarla en cuestión de segundos. Después de ver lo que había pasado con la otra, sabía que al único que le pudo ganar era este tipo que le estaba cargando, pero después de ver lo que hizo con su lanzallamas, supo que él no quería matarla en lo más mínimo, solamente él se estaba conteniendo para no hacerle daño. Ella se sentía tan frustrada por eso que estaba muy enojada. Ahora ella era la más vulnerable de todos los presentes. Podía entenderlo ahora porque él se había dicho todas esas modificaciones no era por protegerlas a todas. Ella lo sabía, él lo hacía por orgullo, porque no quería sentirse débil o protegido por todos. O al menos eso creía, ya que nadie podía ser tan amable sin encontrar algo a cambio. Incluso la pequeña Yona sabía esto y se comportaba mucho más amable y agradable que otras veces cuando quería de verdad algo. Ella no necesitaba hacer sus modificaciones, sabía que tenía su magia, pero todavía no tenía mucha y solo había una forma de conseguir su poder completo. Tenía que encontrar al hermano de ese tonto libro.
Después de todos los eventos inesperados que pasaron cada vez que intentaba cumplir su misión, sabía que este sería otro intento frustrado por algo. Por lo que decidió resignarse a que algo pasaría para evitar que llegaran a la luna una vez más. Simplemente se preparó, se aseguró de tener sus armas a la mano por si necesitaba defenderse. Pero antes de que pudiera continuar, todos vieron una enorme luz. Desde el cielo podían ver como una especie de relámpago gigante se estrellaba por unos segundos en medio de la ciudad. En otro lugar, ambas hermanas se miraban mutuamente. Ambas lo sabían perfectamente y lo habían sentido con esas cosas, ellas eran como ellas mismas. Pero ni una extensión del propio cuerpo original. Sabían que la original vendría lo más rápido posible ahora que una de ellas había encontrado su escondite y lo sabían perfectamente. Fue divertido, ¿no? Dijo Débora a su hermana con una sonrisa. Sí, ¿recuerdas a ese niño de hace tantos años, Marco?, dijo ella con una pequeña sonrisa. Lo recuerdo, era tan adorable, recuerdo que era casi como de miel, recuerdo que incluso nos pidió una cita, dijo ella recordando cosas de su pasado, al menos los momentos agradables. Era un consejo que les había dado Carlos. Siempre recuerda las cosas positivas, aunque las cosas negativas también son parte de tu vida. A veces es mejor recordar siempre lo positivo y dejar lo negativo de lado. Esas habían sido sus palabras, por lo que ahora lo llevaban a practicar. La pequeña Letterlace, dijo Popola. La anciana Yakumo, dijo Débora. Ambas comenzaron a recordar a todos los que habían conocido Replicant, máquinas y androides por igual. No les importó para nada mientras sintieran cosas agradables con las personas que conocieron. Es una cosa tan curiosa, pero se supone que estábamos destinados a vivir sufriendo, dijo Popola, mientras recordaba que no eran las originales, eran solo copias de ellas que se habían hecho para que sufrieran por su misión. Pero no importa si no son los recuerdos de las originales o nosotras mismas, dijo Débora. Ambas estaban sintiendo los pensamientos de la otra. No estuvo tan mal, dijeron ambas con una pequeña sonrisa. Se dieron un fuerte abrazo. Solo escucharon aplausos. Y la miraron. Esta mujer, no, este monstruo, estaba enfrente de ellos. Era una completa deformación, tentáculos detrás de su espalda, una mirada como una depredadora. Vaya, parece que el humano no está aquí como yo pensaba, dijo Lilith. Solo se acercó a dichas. Sus tentáculos se movieron lentamente, listos para masacrar. Ella sabía que no le tenía que tener miedo a ninguna de estas dos. A diferencia de otros que tenían esas extrañas cajas para explotarse, estas no la tenían. Simplemente las aniquilaría y luego trataría de encontrar la ubicación por medio de sus Liliths. Bueno, no perderme más tiempo, aunque tengo que castigarlas a ustedes dos por ser la que deformaron y transformaron a mi amado, dijo ella completamente enojada. Había visto por medio de la Lilith cómo él se había convertido en un cyborg. Eso no le gustó para nada, tenía que acabar con estas dos, castigarlas por tal acto. Jajaja, ambas hermanas simplemente se echaron a reír. Lilith simplemente las atravesó con sus tentáculos, no lo suficiente para matarlas, pero sí para darles un fuerte dolor. Pero ambas simplemente siguieron riendo. Lo que confundió a la mujer, pero luego sintió una gran cantidad de energía. Miró hacia otro lado y se sorprendió al ver una máquina parecida a una bobina de Tesla con un libro como motor. La reprogramamos ahora, ya no solo puede buscar, ahora tiene la capacidad de volarse a sí misma, dijo Débora. Ella comenzó a formar unos alas con sus tentáculos, pero antes de que pudiera hacer algo más, ambas mujeres atravesaron esas alas con sus espadas, evitando que escapara.
Iremos al infierno, perra, dijeron ambas al unísono, mientras que la bobina de Tesla terminó de cargar y al final hizo una gran explosión que acabó con los tres por igual. Mientras que por todos lados solo se vio la gran luz y como si fuera un relámpago gigante que se había estrellado directamente contra el escondite. Final del capítulo. Espero que les haya gustado el capítulo, fue un poco interesante incluso para mí hacer este capítulo. Espero que les haya gustado.